nos hace libres. En el Evangelio de Juan 8:32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es un programa de Templo Cristiano Iglesia de Dios, ubicado en el 1632 West Irving Boulevard, en el corazón de la ciudad de Irving, Texas. Una iglesia fundada para amar a Dios y amarle a usted. Los pastores Carlos y Ninfa Ramírez le darán la bienvenida. Este es el horario de nuestros servicios. Martes 7:30 p.m., gran culto de oración. Miércoles 7:30 p.m., entrenamiento y educación para la familia. Viernes 7:30 p.m., alabanza y adoración por departamentos. Domingo 10 de la mañana, escuela dominical. 11 de la mañana, alabanza y adoración. Y a las 6 de la tarde, gran culto evangelístico. Para más información puede llamar al 972-259-1476, 972-259-1476 o al 972-896-0399, 972-896-0399. Y ahora dejamos al conductor del programa. La palabra nos hace libres. Dios les bendiga a cada uno de los que ya están ahí conectados a su programa radial, como cada 8 días, cada lunes. Sin falta aquí estamos, la palabra del Señor nos ha hecho libres. Aleluya. Damos gracias a nuestro Dios por esta tarde hermosa que nos concede el privilegio de llegar hasta esta cabina de radio. Damos gracias también a nuestros pastores, que son los que hacen posible este programa, allá donde ellos se encuentran ahorita, nuestro pastor Carlos y Ninfa Ramírez. Y sean todos, cada uno de los que ya están ahí sintonizándonos, ya sea escuchándonos en la radio 1360 AM o por las plataformas de Facebook y de YouTube. Damos la bienvenida cordialmente a cada uno de ustedes que ya están en esta hora ya en casita, descansando, cocinando, dando de comer a la familia, qué sé yo qué está haciendo, pero en esta hora también le pedimos que si puede compartir, nos ayuda a compartir este programa que traemos un hermoso mensaje. Traemos, el tema es verdaderamente... voy a decir que al principio no lo entendía, tuve que estudiar bastante y tuve que hacer preguntas ahí dentro de mi casa, pero ahorita usted en un instante saber de qué es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Yo sé que va a ser beneficiado, porque siempre donde hay palabra, algo vamos a aprender. El Señor siempre habla a sus hijos, a su pueblo. Así es que bueno, somos Templo Cristiano Iglesia de Dios en la dirección 1632 West Irving Boulevard, Irving, Texas 75060. Si gusta acompañarnos cualquier día de nuestro horario, ya sea en martes, sea en miércoles, sea jueves, sea viernes, los domingos, tenemos horarios, tenemos diversas actividades para nuestros jóvenes, para las familias. Véngase y sea parte de este hermoso pueblo del Señor, Templo Cristiano. Y bueno, para cualquier información, ya sabe el número de nuestro pastor, 972-896-0399. Y cualquier otra cosa que usted quiera investigar, cualquier cosa que usted quiera información, bueno, también tenemos las plataformas de Facebook por la página Templo Cristiano Iglesias de Dios. Usted puede conectarse ahí, puede mirar las actividades que tenemos de todo el mes de febrero. Así es que bueno, sin más plática, vamos a empezar con este bonito tema, también dando la bienvenida a mis compañeros que están en esta hora de la tarde con nosotros, nuestro hermano Douglas, nuestro hermano Oscar, que ellos son los portadores de la palabra en esta hora. Voy a dejar que ellos les saluden. Adelante, hermanos. Claro que sí, que el Señor le bendiga, amados hermanos, a todos aquellos que nos escuchan a través de la 1360M y a través de Facebook Live. Reciban un cordial saludo, reciban bendiciones, y es un privilegio el poder estar aquí en esta preciosa noche para poder compartir la palabra de Dios, para que juntos seamos edificados, podamos aprender y que la palabra de Dios sea rema en nuestros corazones. Dios le bendiga, hermanos, me llamo Oscar, es un privilegio estar acá. Primeramente, le doy la gloria y la honra al Señor por darme la oportunidad. Segundo, a vuestros pastores Carlos y la hermana Ninfa, siempre han tenido un cariño hacia su siervo y me han abierto las puertas, y por eso me siento honrado y me siento humilde por el cariño que han demostrado
hacia nosotros. Dios les bendiga y espero que esto sea una grande bendición. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así es que, hermano, comparta por favor en esta hora el programa. Y bueno, conforme estemos desarrollando este tema, usted puede también mandar su comentario. Si usted tiene alguna pregunta, bueno, pues aquí están nuestros hermanos, y ellos pueden contestarla con la ayuda del Espíritu Santo, pues lo harán. Aquí es que todos vamos a aprender en esta tarde, ¿verdad? Así es que vamos a empezar a desarrollar este tema, y el tema de esta tarde es contra la corriente. Hermano Douglas, vamos a empezar con la porción de la palabra. Adelante. Claro que sí, claro que sí. Para comenzar a hablar de este tema es necesario abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 6, versículo 16. Lo vamos a leer y dice la palabra del Señor: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y este tema, el tema contra la corriente, la verdad no se escucha un tema tan agradable. No Muy se entendible. ¿Cómo de qué están hablando? No es tan entendible el tema contra la corriente. No, es un tema que a lo mejor no será de buen gusto, pero es un tema muy importante para poder enseñar en estos tiempos. Es un tema que sería relevante en estos días para poderlo enseñar, para que podamos ser edificados. Y para poder entender este tema es necesario poder entender el contexto. ¿Por qué contra la corriente? ¿Qué significa contra la corriente? Y pues prácticamente el tema lo dice, es pararse en contra de algo que lleva una corriente. Entonces, cuando nos paramos contra la corriente es como que somos oposición, nos estamos oponiendo. Entonces, cuando estudiamos el contexto acerca de lo que estaba sucediendo en este entonces, vemos que Dios le da una palabra al profeta Jeremías, y prácticamente cuando Dios le da esta palabra al profeta Jeremías, estaba reinando el rey Usías, un rey muy impresionante, que la Biblia habla maravillas acerca de este rey. La Biblia nos enseña que era de 8 años cuando el rey comenzó a reinar, y dice la Biblia que comenzó a hacer lo recto delante de Dios. Entonces, prácticamente cuando este rey comenzó a hacer lo recto delante de Dios, Dios bendijo al pueblo. Entonces, al saber que Dios estaba bendiciendo al pueblo, los profetas en aquel entonces estaban predicando paz, estaban predicando prosperidad, estaban predicando que todo está bien, que somos un reino fuerte. Mas, sin embargo, cuando viene la palabra de Dios al profeta Jeremías, es un mensaje totalmente diferente el que le da nuestro Dios a Jeremías, al quien en ese entonces se estaban predicando. Entonces, para Jeremías verdaderamente fue como, ok, ¿cómo es posible que voy a estar hablando de esto cuando los otros están hablando algo totalmente diferente? Entonces, para Jeremías fue algo impactante, por decirlo así, pero más sin embargo me llama la atención el valor que tuvo el profeta Jeremías para comenzar a anunciar lo que iba a acontecer al pueblo de Israel. El juicio que iba a venir. Y prácticamente cuando nosotros estudiamos la Biblia, desde Isaías, desde mucho tiempo atrás, Dios prácticamente le viene hablando al pueblo de Israel por medio de los profetas sobre este juicio que iban a venir. Pero como los tiempos cambian, los tiempos varían, entonces al ver que el rey Josías era un rey que estaba haciendo lo recto delante de Dios, entonces a los profetas se les hizo fácil anunciar paz, se les hizo muy fácil anunciar que somos un reino fuerte, somos un reino poderoso, Dios está con nosotros. Mas sin embargo, Dios no se había olvidado de las cosas que el pueblo de Israel, que el pueblo de Judá venían haciendo. Era un pueblo que estaba totalmente separado de Dios. Cuando nosotros leemos el capítulo 4, dice de Jeremías que ellos fingían prácticamente tener una relación con Dios, fingían tener una intimidad con Dios, y la realidad es que su corazón
estaba totalmente de Dios. apartado. Entonces, el profeta de Jeremías, el mensaje del profeta Jeremías era un mensaje totalmente diferente en aquellos tiempos. Entonces, prácticamente Jeremías estaba yendo en contra de la corriente. Y cuán importante es hoy en día estar en contra de la corriente. Hermana, yo me siento igualito a como usted se sentía cuando me pasaron este tema y yo dije, bueno, o sea, eso es un tema muy profundo y muy importante porque es un mensaje que va a llevar al que lo lleva a una soledad. No es muy popular. Ir en contra de la corriente no es muy popular. Vas a perder amigos, vas a perder familiares, vas a venir en contra de las normas de muchas personas y te van a odiar, te van a criticar, pero hay que ser obediente. Hay que ser obediente. Entonces, no es un tema muy popular y yo tuve que buscar y escudriñar y hacer preguntas también en casa porque quería asegurarme de lo que íbamos a ministrar o lo que íbamos a hablar aquí, que fuera lo que es. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Jeremías 4:10, dice, y esto es lo que el pueblo estaba acostumbrado a escuchar, dice, y dije, ay, Jehová Dios, dice, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Y qué interesante es esto, porque incluso hasta Jeremías, cuando recibe esta palabra, se queda impactado. Y prácticamente él dice, o sea, porque él creía, y esto es bien importante, él creía que el mensaje de los profetas venía directamente de parte de Dios. Y es por eso que dice, ay, Jehová, nos has engañado. Y hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto, porque de repente el predicador, el hermano, el profeta de hoy en día dice una palabra y hay gente que la cree y luego dicen, es que Dios me dijo. Y no estás, Dios no está hablando. No estás completamente seguro si de verdad esa palabra vino de parte de Dios. Entonces el versículo que leía nuestro hermano Oscar dice, nos has engañado, porque estabas diciendo paz, cuando la espada ha venido, dice, paz tendría, pues la espada ha venido hasta el alma. Entonces prácticamente Jeremías, no, la Biblia no lo dice, esto me lo imagino yo, que a lo mejor en una visión vio exactamente lo que le iba a acontecer al pueblo de Israel. Y hay algo bien importante, es que Jeremías fue uno de los profetas que más sufrió. Fue uno de los profetas que pasó por este juicio, que vivió en el periodo de este juicio, y más sin embargo se paraba delante del pueblo para decirle, hey, pueblo de Dios, no es en paz que estamos, viene juicio, por lo tanto tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volvernos de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Entonces, y el pueblo estaba, pues, ¿de qué está hablando esto? Entonces, por eso el versículo que acabamos de leer en el 6:16, un texto que muchos lo conocen, un texto que, y hay algo bien curioso, que normalmente cuando se habla de este tema, dice, ya van a hablar fuerte, ya van a estar hablando. Y no se trata de eso, pero es parte del mensaje de Dios, es parte de que podemos reflexionar. Pero el versículo que leíamos en 6:16, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con esto, hermano Oscar? Lo primero que nos quiere decir es que el Señor quiere que nos paremos en el camino, que nos detengamos, que pausemos y que miremos nuestro alrededor, que analicemos, que tengamos un tipo de discernimiento y que miremos la condición primero. Porque no podemos ir adelante o no podemos buscar el camino de Dios, ¿verdad? O el camino que Dios quiere si no estamos al tanto de cómo andamos o de dónde andamos. Y hay algo bien curioso, y es cuando dice, la Biblia no dice detente en el camino, dice paraos
en los caminos. Y esto nos lleva prácticamente a detenernos un poco, como tú decías, Oscar, a pausar. Hay un momento en la vida que es necesario pausar y darte cuenta en dónde estás parado. Te tienes que dar cuenta hacia dónde se dirigen tus pies. Por eso en Proverbios leíamos que dice, no recuerdo el versículo, pero hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de destrucción, de muerte. Amén. Entonces, esa es la mentalidad del ser humano. Piensan que todo está yendo bien. El pueblo de Israel estaba gozando, decía, oh, tenemos un grandioso rey, Dios está con nosotros, tenemos paz. Y ellos estaban pensando que estaban gozando de la vida cuando no tenían ni tan siquiera la más mínima idea de lo que estaba a punto de acontecer al pueblo de Israel. Entonces, Dios, a través del profeta Jeremías, le hace un llamado al pueblo y le dice, paraos en los caminos. ¿Cuál es la definición de camino, Oscar? Camino es curso de la vida o modo de acción, conducta, costumbre, un rumbo, una jornada, simplemente viene siendo una manera de vivir. Una manera de vivir. Parados, detente de esa manera de vivir. Exactamente. Entonces, es como lo que dice el hermano Oscar. O sea, Dios nos está llamando a que nos detengamos y meditemos un poco acerca de en qué manera de vivir estamos viviendo, valga la redundancia, esta vida. Es curso de la vida. Cuando dice paraos en los caminos, o modo de acción, modo de comportarnos, nuestra conducta, las costumbres, cuál es nuestro rumbo o la jornada que hacemos con el día a día. Entonces, Dios hace la invitación a pararnos. Ahora bien, hay algo bien importante y es que no solamente nos hace la invitación de pararnos en los caminos, sino que nos hace dos sugerencias juntamente con eso y nos dice, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Amén. Mire, yo quería leer, hermano, aquí en la Nueva Traducción dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esta senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes respondieron, no, ese no es él. Mire qué tremendo. Interesante esta versión. Gloria al Señor. Lo interesante, hermanos, es de que para que nosotros lleguemos a preguntar las sendas antiguas, tenemos que darnos cuenta que en qué camino andamos. Correcto. Cómo estamos. Y hay que analizarnos nosotros primero personalmente si estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Yo me imagino que para Jeremías fue una decisión de obedecer la palabra de Dios y predicar este mensaje. Tuvo que examinarse. Sí. ¿Por qué yo, o sea Señor? que, hermano, nosotros si vamos aceleradamente corriendo este camino, desenfocados del propósito de Dios en nuestra vida, posiblemente no vamos a meditar. Porque aquí el Señor está diciendo primeramente, párense en el camino. Tienen que hacer un stop sign. Párese, usted medite en qué camino va. Si el camino por el que va es el camino de los mandamientos, de las leyes, o usted ya agarró otro camino. Uno primero tiene que analizarse. Correcto. ¿Cómo voy a predicar yo un mensaje de caminar recto si yo no ando caminando recto? No se puede. Es bien interesante esto. ¿Por qué Dios les hace este llamado? Si Dios les hace este llamado, es porque probablemente el caminar del pueblo de Israel estaba totalmente desviado del camino que Dios les había dejado. Entonces, y cuando vuelvo y repito y nos vamos al contexto, estaba Josías reinando y Josías fue un gran rey. Ahora bien, más sin embargo, el pueblo de Israel se había desviado completamente, se había desviado por medio de la idolatría, habían fornicado, dice la Biblia, ustedes han fornicado. Incluso me gusta cómo en los capítulos anteriores, en estos versículos, Dios por medio de Jeremías hace la comparación de fornicación, de haber adulterado, en cómo el pueblo de Israel
abandona a Dios, incluso les recrimina a Dios diciéndole, ningún otro pueblo ha dejado a otros dioses, si ustedes me han dejado a mí. Y prácticamente Dios les dice, ustedes tienen apariencia, tienen una apariencia de tener una relación conmigo, pero sus caminos están totalmente alejados de mí. Y hay algo bien interesante cuando nosotros estudiamos la Biblia, y es que en Deuteronomio, recuerdas, Oscar, cuando estudiábamos, en Deuteronomio encontramos unos capítulos donde la Biblia habla acerca de las bendiciones y en las maldiciones. Deuteronomio 28. Exactamente, en Deuteronomio, usted lo puede leer en su casa, Deuteronomio capítulo 28. Entonces, cuando nosotros leemos esta escritura, Dios ya había determinado las bendiciones que el pueblo iba a obtener si andaban en el camino del Señor. Y también les dejó las instrucciones o las consecuencias de las cosas que iban a suceder si se apartaban del partido. Entonces, y como que por un momento a este pueblo se le olvidó de las consecuencias. Y hay muchos, incluso en el capítulo 4, si no me equivoco, de Jeremías, donde habla de que Judá pasó por alto las consecuencias. O sea, prácticamente dijo, no, voy a poner otros dioses, no pasa nada, todo está bien, todo está tranquilo. No, voy a ir a acostarme con otra mujer, no pasa nada, mi esposa no se va a dar cuenta. No, voy a ir allá con unos amigos a emborracharme, no pasa nada, los de la iglesia no se van a dar cuenta. Entonces, habían pasado por alto las consecuencias, y muchos hoy en día, Oscar, lastimosamente están de esta manera, tratan de vivir una vida fingiendo de estar bien delante de Dios. Vamos a la iglesia el domingo, levantamos nuestras manos, ¿verdad? Y podemos fingir, podemos aparentar, pero Dios nos hace un llamado de que tenemos que detenernos y de saber en dónde estamos parados. Bueno, esta tarde es una tarde de meditar, ¿verdad, de hermano? reflexionar. De pausar. Y arrepentirnos. Mire, yo sí voy a leer, me gusta cómo empieza, Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente, óigalo bien, oiga hermano, atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí empieza desde el 3, bendito serás tú. Léalo, hermano, dijo el hermano Douglas, léalo. Mire qué tremenda está este mensaje. Podemos venir a un acuerdo y decir que esas son las sendas antiguas, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si siguen leyendo ese capítulo nos damos cuenta que hay más maldiciones que bendiciones. Entonces, cuando leíamos el capítulo 4 de Jeremías, versículo 10, donde dice, ay, Jehová Dios, ¿cómo has engañado a tu pueblo? Yo digo, ¿cómo es que Dios ha engañado a su pueblo? Entonces, ¿por qué Dios ha engañado? Y si Dios no engaña, ¿verdad? Entonces, yo casi tenía un problema entendiendo esa escritura, y hasta que el Señor me dijo, no, lo que pasa es que yo ya les había dado a ellos mis instrucciones, y ellos escogieron creer los mensajes que venían de los profetas que no eran de parte de mí. Entonces vino a ser más un problema de los oyentes, ¿verdad? Entonces, cuando uno escucha mensajes que no vienen de parte del Señor, entonces ahí es cuando acarreamos ese montón de maldiciones. Hermano, entonces si la Biblia me está diciendo a mí que preguntemos por la senda antigua, quiere decir que hay sendas nuevas. Hay una sociedad moderna. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los hijos de Dios que decidimos dejar la senda antigua? ¿Qué está pasando, hermano Douglas? ¿Qué pasa? Que dejamos ahora sí que la vida por ir tras los caminos que nos llevan a la muerte. Incluso un predicador que amamos mucho, Julio Ríos, él dijo, en nuestros cultos
en los días domingos venimos a la casa de Dios y pensamos que estamos sintiendo su presencia, de que Dios nos está llenando, pero en realidad no es que estemos buscando la presencia de Dios. Lo que podemos llegar a sentir, dijo Julio Ríos, es la misericordia que Dios tiene para con nosotros, en que aún todavía Dios como que trata de retener el juicio que está pronto a venir a este mundo, o sea, y es por su misericordia de que no hemos sido consumidos. Eso lo decía Julio Ríos. Y hoy en día, pues prácticamente, como decíamos con Oscar, no habían, en aquel entonces, no habían consecuencias momentáneas del pueblo de Dios por causa de su pecado. Entonces, como decían, es que mi vecino puso un altar de otro Dios y le va bien. Entonces, no pasa nada. mi otro vecino se anda allá con otra mujer y le va bien. ¿Y por qué yo no? Tremendo. ¿Y por qué yo no? O sea, y vemos que Dios le está bendiciendo. Entonces, ese es el pensamiento del ser humano, pensar de que Dios va a bendecir. O sea, es bien ilógico pensar que Dios va a ir en contra de su propia palabra, No, hermano no se Oscar. puede. Mire, hermano, yo encontraba aquí también en mismo Jeremías, en el capítulo 6, pero versículo 8. Mire cómo nos dice el Señor: corrígete, Jerusalén. Y aquí usted puede poner su nombre, mi nombre yo, corrígete, Luz María, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Poderosa la palabra del Señor. Esto a mí me sacudió, hermano. Esta a mí me sacudió, verdaderamente. Y verdaderamente, o sea, cuando seguimos estudiando el versículo en Jeremías capítulo 6, versículo 16, después de que Dios le dice, paraos en los caminos, le da dos instrucciones. O sea, y las dos instrucciones es mirad. Dice, y paraos en los caminos, y mirad y preguntar. O sea, son dos cosas. O sea, la definición de mirar, hermano Oscar, ¿qué nos dice? Considerar, discernir, pensar, meditar, contemplar o tener un tipo de certidumbre. Mire, qué poderoso. O sea, cuando Dios nos manda dice, o sea, una vez que nos paramos, comenzamos a mirar. Entonces, cuando estamos mirando en los diferentes caminos o en donde estamos, la Biblia nos manda a considerar. Tenemos que considerar, discernir en dónde estamos, en pensar, en meditar, en contemplar. Y mire cuán importante es esto, porque la realidad de la vida es una, incluso escrito está de que el hombre haga su diario vivir, pero tarde o temprano vamos a tener que morir. Y cuando muramos, vamos a tener que rendir y dar cuentas a Dios. Entonces, es necesario que en el transcurso de tu vida, en donde tú estés ahorita, te detengas. Ahora bien, ya que te has detenido, tienes que meditar, tienes que pensar. Por eso el salmista me encanta cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, prácticamente el salmista dice, lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios podemos ver hacia dónde estamos, y no solamente dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Entonces es necesario que consideremos dónde estamos. Es necesario, o sea, que nosotros estamos parados en un camino equivocado. Por eso el Señor nos manda a pararnos en el camino correcto. Párense. Luego ustedes van a mirar. Cuando dice mirar, la Biblia, bueno, me lleva al versículo de Hebreos 2, parece, donde dice que el Señor, que puestos los ojos en Jesús, Cristo. O sea, nuestra mirada tiene que estar en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor, el Señor nos está diciendo aquí a través de Jeremías, nos dice, mirad. Quiere decir que nuestra vista se ha desviado posiblemente. Ya no estamos mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, de la vida, ¿verdad? Y luego pregunten. ¿Qué estamos nosotros preguntando y qué queremos nosotros investigar en el mundo? Y usted sabe, hermano, que hace el fin de semana estuvimos, bueno, no estuvimos, Dios me libre, ¿verdad? Estuvo celebrando una fecha que usted sabe, todo el mundo se fue un alguande y fiesta y pachanga por el día del 14 de febrero.
Que nada que ver con los cristianos, le dije yo a mis hijos. Yo definitivamente de ahí me sacó el Señor y yo ya no voy a volver. Santo. De ahí me sacó. Porque es cuando uno celebra, y eso sí en hipocresía, celebra uno el Día de la Amistad, el Día del Amor. Ahora nosotros celebramos una amistad con nuestros hermanos, un amor en Jesús. Amén. Todos los días, desde que empieza el año hasta que termina el año, por el día, por la noche y a todas horas. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de amor. ¿Por qué vamos a querer nosotros regresar de donde el Señor nos sacó, hermano Douglas? Así es, así es. Dios mío. Entonces, la Biblia nos hace dos sugerencias, mirar y preguntar. Entonces, la definición de preguntar, me gusta mucho la definición que encontramos, es consultar, y la otra dice rogar. Cuando yo dije rogar, ¿por qué esta definición? Y me impresionó mucho, hermano Oscar, esta definición. O sea, que está interesado, hermano. Ahora yo no pienso que cuando el Señor le decía a Jeremías, diles que pregunten, o sea, que como que ellos no sabían sobre las sendas antiguas. Ellos ya sabían. Ahí podemos ver que ellos rechazaron. Sí. Ellos rechazaron. Entonces, cuando el Señor dice que preguntemos o que consultemos o que roguemos, es para que nosotros entremos en una meditación y sentemos cabeza y analicemos bien las cosas, hermano. Así es. Consultar, o sea, cuando dice preguntar, es decirle a alguien así, dígame por favor, enséñeme, o sea, enséñeme, de rogar cuál es el buen camino. En una forma de desesperación, hermano. En una forma de desesperación. Desespero. Y ahora bien, y usted me puede decir, pero hermano Douglas, ¿qué tiene que ver esto contra la corriente? Es bien interesante todo esto, y es que Jeremías era uno de los profetas que se paró en medio de este pueblo, predicando este mensaje, diciendo, hey, viene juicio, y prácticamente todo el mensaje, todo el pueblo estaba diciendo, ¿sabes qué? No necesitamos escucharte, estamos bien. Dios me está bendiciendo, no necesito tu mensaje. O sea, pero más sin embargo, Jeremías no se callaba. Jeremías seguía anunciando este poderoso mensaje de parte de Dios. Y es bien interesante cómo Jeremías luchó en contra de la corriente, cómo Jeremías fue adelante. Y esto es bien interesante, porque cuando nos paramos contra la corriente, verdaderamente es una presión, y alguien puede decir, no, yo ya no voy a mirar el programa La Palabra Nos Hace Libre, porque ahí no me dicen de que Dios me va a bendecir, ahí no me dicen de que Dios va a mandar una lluvia de bendición, sino que me están diciendo que me tengo que arrepentir, que tengo que buscar el camino correcto, como que si no estoy en el camino correcto. Yo sé que el camino correcto es Cristo. Cualquiera puede poner ciertas excusas, pero el único que conoce nuestro corazón es Dios. Amén, amén. Y del pueblo de Israel, ellos pensaban que estaban bien, que todo iba bien, y cuando Jeremías les dice, no, ustedes no están bien, ustedes están en rebeldía contra Dios. Mira lo que dice el versículo 19 del capítulo 6 de Jeremías, dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Santo. Las consecuencias de alejarse de las sendas antiguas. Dios es bien claro. Amén. Entonces, pero a lo que voy yo es el valor que tenía Jeremías de predicar este evangelio. Entonces, este mensaje. Entonces, yo creo que ya me estoy adelantando un poquito de lo que tenemos escrito, pero hermanos, yo voy a brincar a esto. ¿Qué es ir en contra de la corriente, hermanos? Yo creo que ese es un... ¿Sabe qué, hermano? Yo le pregunté a uno de mis hijos, el mayor, que no sabe no viene a la iglesia, no conoce mucho de la palabra, y yo le dije así, y se quedó un ratito meditando y me contestó, y fue lo que él dijo, así. Y hasta dije, déjame el punto porque se me va a olvidar quizás, ¿verdad? Le dije, mijo, ¿qué significa para ti si tú escuchas estas palabras? Correr contra corriente. Y me dijo él, no hacer lo que hacen todos los demás. Fácil. Ay. Fácil. No hacer todo lo que hacen los demás, hablando en el ámbito espiritual, es que ya nosotros como hijos de Dios tenemos nueva vida, tenemos mandamientos que respetar,
tenemos la palabra del Señor que no podemos pasar por alto. No vamos a hacer nosotros lo que están haciendo allá afuera. Porque quizás, ponía a pensar yo, hermano, quizás al hacer nosotros lo que están haciendo allá afuera, posiblemente nosotros no estamos siendo luz, no estamos siendo sal, por lo tanto nuestros frutos no van a ser agradables, no nos vamos a ganar a nuestros otros vecinos, nuestra familia, porque dices, mami, lo que tú estás diciendo no concuerda con lo que dice la palabra. Mira qué tremendo. Yo puedo ver dos cosas en este mensaje. De que Dios quiere que nos examinemos. Sí, amén. ¿Verdad? Que todos recapacitemos y que pausemos, que miremos, que preguntemos, que analicemos bien la situación y que Dios anda buscando Jeremías de esta era. Amén. Sí, amén. Jeremías, gente, hermanos, hermanas que estén dispuestos a predicar un evangelio o un mensaje que venga en contra de la corriente, en contra de los sentimientos de sus familiares, en contra de los sentimientos de sus amistades, en contra de los sentimientos de la iglesia. Alguien que venga y amoneste, claro, pero que esa persona esté caminando tal y como el Señor le ha llamado a que camine. Correcto. Amén. Entonces, hermano, yo pienso que para nosotros amonestar al pueblo del Señor con la palabra de Dios sin faltar al respeto, claro, tenemos que vivir una vida íntegra delante del Señor. Amén. Que nada nos acuse. Tú sabes que el acusador primeramente es nuestra mente. Amén. Nuestra mente, el Espíritu Santo viene y nos dice, ¿qué estás viendo? Hoy en la mañana estábamos en una plática, mi esposo antes de ir al trabajo, él y yo, y estábamos meditando diciendo que antes nuestra vida sin Cristo, nuestra vida era una vida de hipocresía, dijo él. ¿Por qué dijo esto? Porque cuando nosotros teníamos reuniones familiares, eventos familiares, fiestas, nosotros llegábamos aparentando ser felices, aparentando que éramos una pareja que se llevaba bien. Pero cuando caía la tarde, caía la noche, aquello se volvió un infierno. Y sabe que cuando al principio yo llegué a la iglesia, esa era mi apariencia, era fingimiento, porque el Señor cuando yo vine aquí, el Señor me empezó a llenar de una manera tan bonita de su presencia, pero en mí todavía había faltas. O sea, pero yo me pude haber quedado ahí, yo lo que siento es bonito, y yo voy, pero sabe que no, había algo dentro de mí que me decía, estás mal, es bonito que adores, es bonito que dances, es bonito que levantes manos, pero estás mal con tu esposo, estás mal. Y qué lindo es el Espíritu Santo que viene y te corrige y habla contigo, y Él es el que te hace retroceder de tu mal camino. La palabra del Señor viene y nos la recuerda. Mujer, debes de estar sujeta a Cristo, sujeta a tu esposo. Y mi esposo en la mañana decía, le digo a mi esposo, papi, entonces ahora cuando hablan de esto en la iglesia, yo puedo decir, gloria a Dios, porque mi Cristo me ha hecho libre. Amén. Me ha hecho libre porque Él es el que nos ha dado libertad, hermanos. Para que nosotros podamos aceptar la palabra del Señor, nosotros debemos de ser sensibles a ser humildes para recibir la palabra y decir, sí, Señor, sí estoy mal en esta área, con mis hijos como madre, como esposa, como amiga, como ser humano, yo estoy mal. Entonces, ¿por qué nosotros molestarnos? Esta es una escuela, mis hermanos, donde estamos aprendiendo. Amén. Y solamente el que verdaderamente estudie, el que verdaderamente se tome en serio esta palabra, es el que va a graduar. Amén. Amén. Y hay algo bien interesante con este mensaje, como lo decíamos anteriormente, es que en aquel entonces no había repercusiones, no había consecuencias. Entonces, como lo dije anteriormente, el pueblo comenzó a andar en idolatría y vio que no pasaba nada. Pero la pregunta es, ¿por qué comenzaron a andar en idolatría? Porque de repente hubieron reyes que comenzaron a permitir tales cosas. Hubieron reyes que no amonestaron al pueblo. Comenzaron a levantarse profetas que en vez de predicar o en vez de anunciar la palabra de Dios, comenzaron a anunciar cosas que no tenían, o sea, cosas que endulzaban el oído. Entonces, los profetas en aquel entonces dejaron de predicar en contra de la idolatría. Los profetas de aquel entonces comenzaron a predicar en contra de la fornicación. Ya no predicaban contra el adulterio. Entonces el pueblo se le hizo fácil perderse e irse en contra de todo y desviarse. Y hoy en día con la iglesia está en una similitud. La iglesia hoy en día dice, no prediquemos contra el pecado. Es fácil moverse. Mi hermano, quiero aquí leer comentarios porque tengo bastantes comentarios, varios que están ya conectados. Un saludo a nuestra hermana Sayuri, Dios me le bendiga, amada, a mi hermana Rosario Mancillas, a mi hermana Digna Ramírez, mi hermana Daisy. Dice mi hermana Daisy, tiene una pregunta, dice que ella celebra
los 365 días del año, dice que ella los celebra, celebra el amor de Cristo, celebra que el Señor le dio plenitud, amor y gozo. Dice pero tengo una pregunta, ¿por qué hay que personas cristianas celebran el 14 de febrero? Es una pregunta general, podemos dar nuestra opinión, pero muchas podrán haber muchas opiniones. Entonces, muchos celebran 14 de febrero ya sea por costumbre, no por paganismo, no porque sea algo pagano, no, sino porque es costumbre y luego también la presión social, por decirlo así, el comercio. Entonces, si usted, voy a hablar esto así, incluso como esposa, si usted ve que a otras mujeres le llevan su ramo de rosas y a usted no le llegó su ramo de rosas, no sé, probablemente sus sentimientos podrían engañarla y podría sentirse triste, ¿no? Al saber que usted no recibió algo y que las demás, entonces ya es algo más por costumbre, pero yo digo, ok, no estoy diciendo que hay que celebrarlo, no me malinterprete, pero si usted ese día le va a dar unas rosas a su esposa, valga la redundancia, yo no le veo ningún problema. Porque es con su esposa. Si ese día usted va a salir con su esposa, está bien. Puede ser un 14 de febrero, puede ser un 15 de febrero, puede ser un 16 de febrero. Lo importante de la pareja es el amor. Ahora bien, vuelvo y repito, puede ser costumbres, pueden ser por negocios, pero hoy en día lo que es el paganismo ya no se ve. Es más por costumbre, podría decirlo yo. Dice, hermano, sí, pero yo por lo menos yo le he dicho a mi esposo, usted me puede traer flores todo el año menos el 14 de febrero. Él ya lo sabe. Yo ese día, nada que ver. Dice en Efesios 2:1, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres viejas y paganas, en los cuales anduvistes en otro tiempo siguiendo la corriente, mire cómo es el tema corriendo contra la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo creo que los que celebran el 14 de febrero hay que pausar, mirar y preguntar. Correcto, hermano. Nosotros ya no somos parte de ahí nos sacó el Señor. Nosotros solamente ese día dábamos flores, dábamos chocolates, dábamos abrazos, dábamos un besito. Ahora nosotros tenemos todos los otros días menos ese día, porque ese día, para empezar, yo no he investigado de dónde vino, quién es San Valentín, pero ese no es el tema de ahora, ¿verdad? No, es el tema de ese ahora. Pero es solamente por la pregunta de nuestra hermana Daisy. ¿Por qué es que lo celebran? Dice ella. Buena pregunta, hermana. Yo espero que el Espíritu Santo le diga que usted no lo va a hacer. Gloria al Señor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es ir en contra de la corriente? Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Te encargo, dice solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgarlo a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Dice, predicar la palabra, insistir a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí, dice, maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Amén. Sufre penalidades hasta el trabajo haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Wow. ¿Qué es ir en contra de la corriente? Sí. Predicar contra el pecado. Para mí, el primer punto que yo tengo es predicar contra el pecado. Mira lo que dice Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, aleluya. No te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Amén. Yo pienso y yo creo en mi corazón de que este mensaje que estamos hablando es para que Dios está amonestando y quiere que se levanten Jeremías. Amén. Jeremías que vengan Amén. Y prediquen en contra Amén. Del pecado. Sinceramente, hay personas en la iglesia viviendo en pecado, hermanos. Sí, pero nadie les dice nada por temor a que se vayan, dejan de diezmar o porque son familiares. Wow. Son temas que nadie quiere tocar, pero vamos a quebrar esa cadena, vamos a quebrar ese miedo y vamos a ser obedientes
a la voz de Dios. Sí, amén. Dios nos está llamando a que dice, como dijo en Timoteo, a que suframos penalidades, ¿verdad? A que exhortemos, a que reprendamos, a que redarguyemos, hermano. Hay que predicar en contra del pecado, pero también viviendo una vida. ¿Cómo voy a predicar yo en contra de San Valentín si yo lo estoy celebrando? Correcto, hermano. No puede molestar a nadie. Hizo una pregunta la hermana y no quiero desviarme, pero es que la respuesta para mí es ignorancia. Sí. Muchos lo celebran porque somos ignorantes. Sí. Falta de conocimiento y sabemos, y la verdad, vamos a decir las cosas como son. ¿Somos ignorantes o somos rebeldes? Rebeldes. Sí. Así es. Creo que sería lo segundo, hermano, rebeldes. Porque conocimiento no. Creo que los que estamos aquí todos conocemos la palabra. La palabra dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. En este caso, sí hay palabra. Estamos en una iglesia donde el maná no falta, donde hay palabra, donde hay alimento bueno, saludable, gracias a nuestro Dios. Quiere decir que es lo segundo que dijo nuestro hermano, es rebeldía en nuestro corazón. Eso es lo que pasa. Es un pueblo. Mire lo que dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios agradable? Que nos mantengamos en santidad. Dicen, ustedes están en el mundo, pero ustedes ya no pertenecen al mundo. Usted ya no va a celebrar lo que el mundo celebra. Usted celebre lo que el Señor quiere que nosotros celebremos. Está en su palabra. Bueno. Vivamos como Jesús vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Aprendan de mí, soy manso, soy humilde. El Señor dejó aquí en su palabra, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cómo fue el vivir de Él aquí en la tierra. Porque nosotros queremos celebrar lo que el Señor le desagrada. Me gusta un versículo de Proverbios donde dice que el temor a Jehová es aborrecer lo que es malo. Lo que es malo. Ya. Aborrecerlo, hermano. Así, ahí está. Ahorita lo voy a buscar, hermano. ¿Y qué es ir en contra de la corriente? Punto número 2, predicar el verdadero evangelio. Filipenses 3, 18 y 19 dice, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Predicar otro evangelio que no sea el de Dios te vuelve un enemigo de la cruz. Si predicas solo prosperidad, eres enemigo de la cruz. Si predicas salvo, siempre salvo, eres enemigo de la cruz. Si predicas el materialismo, eres enemigo de la cruz. Si predicas solo profecía y milagros, eres enemigo de la cruz. Correcto. Y qué tremendo es esto, como los predicadores de hoy en día, como los profetas de hoy en día han desviado el mensaje completamente del verdadero mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo prácticamente es venir en pos de mí, que yo no los echo fuera. Pero Dios te está diciendo, ok, ven, búscame, yo estoy dispuesto a limpiarte, yo estoy dispuesto a santificarte, yo estoy dispuesto a justificarte. Y por eso dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y qué curioso es esto. Hay un video que se ha hecho viral de un predicador, de que él dice de que Dios le dijo de que hiciera un almacén, de que preparara un garaje, porque en ese garaje él iba a meter sus Ferrari, él iba a meter a los Lamborghini, a los mejores carros que hay en este mundo. Y lo más sorprendente de todo esto es que cuando él termina de decir esto, la congregación que estaba ahí comienza a aplaudir. Y yo digo, ¿tú crees que en verdad Dios va a estar interesado en que tú tengas un Ferrari? O sea, Dios no está interesado en que tú tengas, y si lo tienes, pues está bien, gloria a Dios. Pero el mayor interés de Dios es que nosotros prediquemos este evangelio. Amén. El mayor interés de Dios es que las almas vengan a los pies de Cristo. Es que
llenemos de que vayamos a las puertas del infierno y prácticamente agarrar todas esas almas, que ese es el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación. Por eso el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora bien, si usted está en una iglesia donde le están predicando de que dé esto y Dios le va a dar esto, de que usted usted es un buen líder, de que usted es que Dios está con usted, que usted es el gigante, lastimosamente usted está en una iglesia equivocada. Amén. Salga, corra de ese lugar y busque una iglesia donde le prediquen la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1 del 6 al 10 dice, me maravilla de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Uh-huh. Si yo todavía estuviese tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Santo Dios. Me gustó esta definición que yo encontré, hermano. Dice, nadar contra corriente no es fácil. Requiere de valor, de dominio propio. Se requiere de determinación, valentía. Podemos hacer muchas cosas, puesto que Dios nos dio libre albedrío. ¿Será que todo lo que hacemos es para nuestro bien? En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no dejaré dominar de ninguna. Entonces podemos hacer de todo, hermano. Sí. Qué tremendo es esto. Y prácticamente para estar en contra de la corriente, un cristiano tiene que tener resistencia. Correcto. O sea, porque valga la redundancia, es una corriente y la corriente lo que va a intentar hacer es tratarte de llevarte, de jalarte, de llevarte. Entonces, por lo tanto, tienes que tener resistencia. Y hay algo que me encanta y es que cuando nosotros leemos acerca de Jeremías en el primer capítulo, cuando Dios le llama, Dios le dice, y pelearán contra ti. Ajá, o sea, se levantarán contra ti. El pueblo no le va a agradar este mensaje, pero ¿sabes qué? No te preocupes porque yo estaré contigo, le dice. Entonces, es necesario pararnos en contra de la corriente, pararnos en contra del mensaje que este mundo lleva. Y si te comienza a afligir, no, pero es que van a hablar de mí, pero es que me van a criticar, pero es que van a hacer esto. Dios va a estar contigo. Y eso es lo que importa, de que Dios va a estar contigo, de que Dios va a estar ahí contigo. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿cuál es el problema? Sigamos predicando este precioso mensaje. Mire, y hay algo que, no, es que el evangelio que ustedes están predicando es puro esto. No, lea bien lo que dice la Escritura y hallarás descanso para vuestra alma. Mire qué maravilloso es. Todos aquellos que hemos experimentado este hermoso camino, el camino de Cristo Jesús, incluso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos aquellos que hemos venido por este camino, hemos encontrado un descanso para nuestra alma. Jesús todavía, él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es que cuando venimos a los pies de Jesús, encontramos descanso para nuestra alma. Entonces, sí, verdaderamente el camino del evangelio, el camino de la senda antigua, el camino del cual nos está hablando la Biblia, es un camino maravilloso. Sí, pero lo que pasa es que como nuestras propias concupiscencias nos llevan hacia algo totalmente contrario, entonces muchos hayan más deleitosos el fornicar, otros hayan más deleitosos en andar en adulterio, en andar en borracheras, en herejías. Pero quiero decirte, amigo, que nos está escuchando, que ese camino te va a llevar a la muerte. Hermano, y se nos olvida que en 2 de Corintios 6 nos habla donde nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y dice en el capítulo 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué importante en este tiempo que vivimos tener el temor de Dios. Usted ore y suplique a Dios que el Espíritu Santo le ponga ese temor. Y el versículo que yo les daba es en Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal.
Ese es el temor. Y yo le digo a mi esposo, le digo, a mí lo que el Señor me ha dado, yo no lo quiero perder, porque es algo tan bonito que eso es lo que me hace a mí buscar su presencia, buscar su rostro. El Espíritu Santo es el que me hace cuando yo venga a su casa a deleitarme con los alabanzas, con la palabra, cuando la palabra está sabrosa como el día de ayer. Es como si algo me brincara por dentro, que me encanta cuando exaltan el nombre de Jesús. Como decía nuestro hermano Edwin, es que les decía a aquellas mujeres que fueron a buscar a Jesús, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive, al que se sentó a la diestra del Padre, al cual intercede todavía aún? Él todavía no ha terminado, aún intercede por nosotros, sigue intercediendo. Ahorita lo tenemos como abogado, pero en aquel día será nuestro juez. Mire qué tremendo, está poderoso. Se nos pasó el tiempo, mis hermanos, verdaderamente está tremendo y poderosísimo este mensaje. Aprendimos muchísimo. Yo digo una cosa, creo que esta palabra, los que traemos nosotros la palabra aquí cada 8 días, los que administramos en cierta área, los que tenemos un liderazgo dentro de la casa del Señor, creo que esta palabra nosotros somos responsables en aquel día, porque dice que la palabra es la que nos va a juzgar, mis hermanos. Amén. Entonces dice, ok, mira, tú estabas dando esta palabra tal día, que día 19 de febrero del 24, tú estabas dando esa palabra a correr contra corriente, y tú estabas haciendo eso, te estaban jalando las aguas sucias del mundo, te estabas dejando arrastrar por las aguas sucias del mundo, te estabas dejando contaminar, ibas por otros caminos, estabas mirando, no mis caminos, sino andabas por otros caminos, estabas escuchando otras voces, no estabas escuchando mi voz. Es lo que el Señor nos va a decir. Pero tú estabas diciendo ahí, estabas exhortando al pueblo, estás mal. Dios nos ayude, mis hermanos. Último punto. Amén. ¿Qué decir en contra de la corriente? Primer punto, predicar contra el pecado. Segundo punto, predicar el verdadero evangelio. Y el tercero, que la persona que eres en iglesia seas en todas partes. Amén. Genuina. Amén. Tercera de Juan, capítulo 1, 11. Amado, no limites lo malo, sino... No imites lo malo, sino lo bueno. Aleluya. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. ¿Qué tipo de testimonio estás dando, hermano? La hermana dijo que confirmó que nosotros somos la luz del mundo, como dice la palabra, que somos la sal de esta tierra. ¿Qué tipo de testimonio estás dando? Cuando la gente te mira a ti, realmente estás representando a Cristo. Amén, iglesia, eso es una cosa. Ya me llevó aquí el Señor a este versículo de Jesús y la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el lavador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¡Ay, amén! Santo, aleluya. Amén. Qué bonito es el Señor con su palabra. Ahí está, mis hermanos. Usted quiere ser usado por el Señor y llevar mucho más fruto del que ya está llevando. Mire lo que dice la palabra de Dios. Sígase limpiando. Amén. Sígase limpiando para que el Señor le siga produciendo en usted que haya más fruto. Porque si no, usted será arrancado de raíz como aquella higuera. Córtenla. No hay nada en ella. Se mira bonita. Está frondosa. ¿Y? ¿Qué color de hojas? No tiene nada. No hay fruto. Y después de cortada dice que es echada al fuego. Y es como dijo Charlie Spurgeon, ¿verdad? Que la Biblia no es la luz del mundo, que la Biblia es la luz de la iglesia. Amén, amén. Porque el mundo no lee Biblias, santo. El mundo lee cristianos. Entonces, por eso nuestro testimonio es bien importante. Y tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo, amado hermano. Dese cuenta cómo está este mundo actual. Con todo respeto, es un mundo tonto, es un mundo que está enviciado en redes sociales, que entre más tonteras hagan en redes sociales, piensan que son más famosos, que son más, incluso hay muchos cristianos que están tratando de seguir esos caminos, ¿para qué? Para generar ingresos. Oye, Dios es el que cuida de nosotros y tú no necesitas estar haciendo tonterías, perdiendo la vergüenza. Hoy en día este mundo no conoce los valores morales, incluso hay generaciones que ya no están enseñando valores morales, generaciones cristianas que ya no enseñan valores morales, generaciones cristianas que dejan que sus hijos hagan lo que ellos quieran, y no. Tenemos que ir en contra de la corriente. Tenemos que enseñar que lo bueno es bueno y que lo malo es malo. Sí, o sea, tenemos que pararnos y predicar esto, y sobre todo enseñarlo reflejando el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas.
Un saludo a nuestro hermano José Lobo que se acaba de conectar. Bueno, mis hermanos, llegamos a la conclusión. Todo lo bueno tiene que terminar, todo lo que empieza tiene un final y hemos llegado a nuestro final. Este es su programa radial Templo Cristiano. La palabra nos hace libres. Es por la palabra de Dios que nos ha hecho libres, nos ha dado libertad que estamos aquí. No somos los mejores, no somos los mejores, no somos, pero el Señor le ha placido que estemos aquí, ¿verdad? Y en eso estamos, en querer ser como el Señor quiere, porque ese debe de ser nuestra mentalidad, parecernos como Jesús, para que en aquel día el Señor podamos escuchar esa preciosa trompeta y irnos con Él, que ese tiempo ya está a punto de llegar. Así es que Dios me les bendiga, mis hermanos. Para más información, ya sabe, conectarse allí a nuestra página de Facebook Templo Cristiano, y usted va a encontrar toda la locación, la dirección de esta iglesia y cada uno de nuestros servicios. Así es que Dios me les bendiga, mis hermanos, y será hasta el próximo 26, si no me equivoco, del día lunes de febrero, que estaremos aquí nuevamente para llevar su programa bonito. Así es que comparta, si le fue de bendición, regálenos un like. Dios me le bendiga y que pase una hermosa tarde. Dios me le bendiga. Su hermana Luz María.